Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Hoy vamos con un caso clásico de trauma, pulmón y patología vascular. Tenemos un hombre de 32 años hospitalizado por un accidente de tránsito. Durante el accidente sufrió fracturas bilaterales de fémur, una fractura pélvica y una lesión uretral. Fue llevado a reparación quirúrgica sin complicaciones operatorias. 3 días después aparece el problema. El paciente desarrolla dificultad respiratoria nueva y confusión. Sus signos vitales muestran temperatura de 37,9 grados Celsius, pulso de 110 latidos por minuto, 24 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno de 84% en aire ambiente. Está agitado y desorientado. Los pulmones están claros a la auscultación y no hay edema en las extremidades inferiores. Además, tiene un rash petequial en el tórax. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal sin cambios isquémicos. La clave está en juntar 3 datos: hipoxemia, alteración neurológica y petequias, en un paciente con fracturas de hueso largos y pelvis, y todo esto 3 días después del trauma. Ese patrón es muy sugestivo de síndrome de embolia grasa. La pregunta del caso es: ¿cuál de los siguientes cambios histológicos ocurrió más probablemente en el tejido pulmonar de este paciente? La respuesta correcta es microglóbulos de grasa en las arteriolas pulmonares. En el desarrollo del caso, este caso se resuelve con una tríada muy importante: síntomas respiratorios, neurológicos y petequias, después de fracturas largas o pélvicas. El paciente tuvo fracturas bilaterales de fémur y fractura pélvica. Esas son lesiones óseas importantes, con médula ósea rica en grasa. Después del trauma, los glóbulos de grasa pueden desprenderse desde la médula ósea y entrar en vénulas medulares lesionadas. Desde ahí viajan por el sistema venoso y llegan a los vasos pulmonares pequeños. En el pulmón, esos glóbulos de grasa se alojan en la microvasculatura, especialmente en arteriolas y capilares pulmonares. Por eso el hallazgo histológico temprano más probable es microglóbulos de grasa en las arteriolas pulmonares. Y ahora, ¿cómo eso explica la clínica? Cuando los microvasos pulmonares se ocluyen con grasa, el intercambio gaseoso se altera. El resultado es hipoxemia, por eso el paciente tiene saturación de 84% en aire ambiente y dificultad respiratoria aunque los pulmones estén claros a la auscultación. Además, los glóbulos de grasa pueden liberar ácidos grasos libres que producen lesión tóxica local en el endotelio. Esa lesión puede empeorar el daño pulmonar e incluso contribuir a un cuadro tipo síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pero el síndrome de embolia grasa no se queda solo en el pulmón. Algunos glóbulos de grasa pueden escapar del filtro pulmonar a través de cortocircuitos arteriovenosos precapilares que se abren cuando aumenta la presión en la arteria pulmonar. Cuando eso ocurre, pueden llegar a la circulación sistémica. Si llegan al sistema nervioso central, pueden producir oclusión microvascular y manifestarse con confusión, agitación o deterioro neurológico. Eso explica que este paciente esté desorientado. Y si llegan a los capilares dérmicos, pueden producir extravasación de eritrocitos, dando lugar a petequias. En este caso, las petequias están en el tórax. Entonces, no necesitamos que el paciente tenga estertores importantes, edema de piernas o cambios isquémicos en el EKG. El caso nos está dando el patrón de embolia grasa, fracturas largas y pélvicas, inicio a las 24 a 72 horas de hipoxemia, confusión y petequias. Por eso la respuesta es microglóbulos de grasa en las arteriolas pulmonares. En el diagnóstico diferencial, la opción que más confunde sería trombo rojo alojado en la arteria pulmonar, que sugiere embolia pulmonar trombótica. Esta puede causar disnea e hipoxemia, pero no explica también la triada completa con petequias y alteración neurológica después de fracturas de fémur y pelvis. Además, el hallazgo temprano esperado en este síndrome es grasa en microvasos pulmonares, no un trombo rojo grande. La opción que une trauma óseo, 3 días de evolución, hipoxemia, confusión y petequias es microglóbulos de grasa en las arteriolas pulmonares. En la interpretación clínica y pronóstico,
Clínicamente, este paciente tiene síndrome de embolia grasa, una complicación que aparece típicamente entre 24 y 72 horas después de fracturas de huesos largos o fractura pélvica. La presentación clásica combina hipoxemia, alteraciones neurológicas agudas y petequias. El problema inicial ocurre en la microcirculación pulmonar. Los glóbulos de grasa obstruyen pequeños vasos y alteran el intercambio gaseoso. Además, la liberación de ácidos grasos libres puede dañar el endotelio y contribuir a lesión pulmonar más severa. La identificación del patrón clínico es clave porque el cuadro puede progresar y comprometer la oxigenación de forma importante. En los puntos clave, el síndrome de embolia grasa suele aparecer 24 a 72 horas después de fracturas de huesos largos o pelvis. La tríada clásica es hipoxemia, alteración neurológica y petequias. Las fracturas de fémur y pelvis pueden liberar glóbulos de grasa desde la médula ósea. Los glóbulos de grasa entran a las vénulas medulares lesionadas y viajan hacia la circulación pulmonar. El hallazgo histológico temprano es microglóbulos de grasa en arteriolas o microvasos pulmonares. La oclusión de la microvasculatura pulmonar altera el intercambio gaseoso y causa hipoxemia. Los ácidos grasos libres pueden producir lesión tóxica endotelial local. La afectación del sistema nervioso central explica confusión y desorientación. La afectación de capilares dérmicos explica las petequias. En las preguntas, un hombre de 32 años desarrolla dificultad respiratoria, confusión, hipoxemia y petequias 3 días después de fracturas bilaterales de fémur y fractura pélvica. ¿Qué cambio histológico pulmonar es más probable? Microglóbulos de grasa en las arteriolas pulmonares. ¿Cuál es la triada clínica clásica del síndrome de embolia grasa? Hipoxemia, alteraciones neurológicas y petequias. ¿Cuándo suele aparecer el síndrome de embolia grasa después de fracturas largas o pélvicas? Entre 24 y 72 horas después del trauma. ¿Cómo causan hipoxemia los glóbulos de grasa en este síndrome? Ocluyen microvasos pulmonares y alteran el intercambio gaseoso. ¿Por qué puede haber confusión y petequias en el síndrome de embolia grasa? Porque algunos glóbulos de grasa pueden alcanzar la circulación sistémica, ocluir microvasos en el sistema nervioso central y afectar capilares dérmicos. Y recuerda, después de fracturas de huesos largos o pelvis, un paciente que a los pocos días desarrolla dificultad respiratoria, hipoxemia, confusión y petequias, tiene síndrome de embolia grasa hasta que se demuestre lo contrario. La grasa de la médula ósea entra a la circulación venosa y se deposita en la microvasculatura pulmonar, produciendo alteración del intercambio gaseoso. La clave histológica es microglóbulos de grasa en las arteriolas pulmonares. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.